Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Café y Educación Digital. Como saben, en este espacio reflexionamos sobre el uso de la tecnología en el aula, los alcances y las estrategias que podemos incorporar. Hoy vamos a estar hablando con Alcira Vallejos. Ella es magíster en Tecnología Informática aplicada a la educación a distancia. También se especializó en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, materiales educativos digitales, simuladores e inteligencia artificial. Vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Qué es el ChatGPT? ¿Qué es un prompt y cómo se genera? La escuchamos. ChatGPT es un chat y la sigla GPT se refiere a transformadores preentrenados generativos. ¿Qué es eso? Bueno, son grandes modelos de lenguaje que tienen la capacidad de imitar el lenguaje humano natural. Se entrenan con una cantidad enorme de datos y después por una técnica que se llama transformadores, que en realidad son entidades matemáticas, son redes neuronales. Entonces aprenden el lenguaje natural. Bueno, para esto, ChatGPT lo que se hace es entrenar al modelo con miles y miles y miles de datos que, por ejemplo, pueden ser de páginas web, de internet, libros, bueno, de todo tipo de material de texto. Entonces, eso se entrena y el modelo, con los transformers, el modelo entonces aprende determinadas reglas, determinados patrones, estructuras del lenguaje, y de esa manera entonces puede construir frases y respuestas cuando nosotros se las preguntamos. Después, bueno, además esta capacidad de diálogo que tiene, porque tiene un formato de chat, se hace con otra etapa de este entrenamiento, que es un ajuste fino que se hace como para tener esta particularidad de poder responder. Para eso entonces se hace un entrenamiento especial para que pueda cumplir esas características que es lo que le dan la funcionalidad de chat. Entonces de esa manera, bueno, el modelo va aprendiendo determinadas reglas gramaticales, aprende vocabulario, conectores, bueno, la propia estructura del lenguaje, y entonces la puede reproducir y además lo puede comprender. Ahora, yo digo comprender, pero en realidad no es una comprensión de la misma manera que, o sea, una comprensión como comprendemos nosotros los humanos. En realidad no es que comprende, lo que puede hacer es conocer ciertas estructuras lingüísticas que van a depender en última instancia de los datos que tiene. Entonces, no hay una comprensión porque además no tiene ningún contacto con el mundo real, en realidad. No tiene conciencia, además. Entonces, no tiene una concepción propia del mundo real. Es simplemente que sus respuestas van a estar basadas en una especie de gran caja negra donde están todos los datos, pero producidos por humanos. O sea, nosotros decimos que es una inteligencia artificial generativa, ¿no? Porque puede generar esos nuevos contenidos, pero en realidad no son absolutamente nuevos. Todos los conocimientos, o conocimientos entre comillas, de este chat o de cualquier otro de estos lenguajes,
Bueno, se van a basar en opiniones, en datos que son completamente humanos, porque es con lo que está alimentado ese modelo. Si nosotros, por ejemplo, le preguntamos sobre su opinión acerca de un determinado hecho moral o ético, por ejemplo, nos va a dar la opinión, pero no es su propia opinión. Lo que va a hacer recolectar dentro de los datos que tiene opiniones que ya las tiene dentro de sus datos y a lo mejor las combinará de diferente manera, pero no es algo que sea absolutamente nuevo. En definitiva, bueno, es un modelo que reproduce conocimientos que ya están y que son humanos. Bueno, y con respecto a lo que es un prompt, en realidad un prompt puede ser, son las instrucciones que uno le da al modelo, en este caso ChatGPT, como cualquier otra inteligencia artificial interactiva, incluso las que generan imágenes. Y bueno, es una frase donde uno puede hacerle una pregunta o pedirle que haga o que exprese lo que nosotros necesitamos. En general, lo que se trata para obtener buenas respuestas de estos modelos es tener una técnica, estudiar realmente cómo funcionan y poder tener técnicas para obtener mejores prompts. ¿Por qué obtener mejores prompts? Porque en realidad la idea es que el modelo responda a lo que nosotros necesitamos. Entonces, tenemos que estudiar de qué forma preguntarle para obtener realmente lo que necesitamos nosotros. Bueno, para generar un buen prompt, lo que nos conviene es tener una idea de su estructura. Podemos decir que está compuesto por 4 elementos que serían la instrucción, después la entrada, o sea, la parte más importante, que es el tema propiamente dicho del que le vamos a preguntar, el contexto y también el formato de salida. Por ejemplo, con respecto a la instrucción, nosotros le podemos pedir un montón de formatos posibles, como por ejemplo que nos escriba un tutorial, que explique detalladamente algo, que realice un resumen, que compare, por ejemplo, entre dos cosas, entre dos teorías o lo que fuere, que nos brinde ejemplos, es bárbaro para eso, tiene muchísima facilidad. Después, por ejemplo, que analice un determinado texto o las ventajas y las desventajas de un texto, que genere ideas creativas, para lo cual también tiene mucha capacidad. Después, por ejemplo, para que explique un funcionamiento de algún dispositivo o algún sistema, que genere preguntas, también le podemos pedir que genere y que responda preguntas, las dos cosas. También incluso que diseñe un proyecto, por ejemplo. Bueno, con respecto a la entrada sería entonces la parte principal, porque nosotros podemos decir, bueno, explica detalladamente el proceso de fotosíntesis. Bueno, eso sería la entrada, ¿no es cierto? Que eso puede variar y va a depender de nuestras necesidades. Pero sí hay otra cosa que es muy importante, muy importante, que es el contexto. Cambia muchísimo el nivel de la respuesta cuando nosotros le damos un contexto para guiar al chat, para orientarlo. ¿Qué vamos a entender por contexto? Bueno, por ejemplo, explicar quiénes son los destinatarios, para qué nosotros vamos a necesitar lo que le vamos a pedir. Bueno, y dependiendo del tema también se le puede dar un contexto, por ejemplo, como comenzando
a describir el tema como para que se ubique. El chat tiene la posibilidad, la capacidad de responder aún sin contexto. Lo puede hacer, eso es una técnica que se llama zero shot, donde de entrada uno le pregunta directamente sin darle ninguna otra explicación previa, pero no van a obtener las mejores respuestas de esa manera, salvo que sean preguntas muy sencillas y que entonces las pueda responder muy fácilmente. Pero el contexto es importantísimo. Y después otra cosa que también nos conviene, porque todo esto tiene que ver con que cumpla las expectativas que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es indicarle el formato de salida, porque el formato de salida puede ser, por ejemplo, si nosotros queremos que genere un plan de trabajo, supongamos. Entonces le podemos decir que indique etapa por etapa, numerada y que no pase de tantas etapas. O que en realidad, por ejemplo, nos dé los resultados con un formato de tabla. O, bueno, cualquier tipo de especificación que hasta incluso podría ser con un formato de poesía, si vamos al caso. Pero cualquier especificación que nosotros consideremos importante, también se la tenemos que aclarar, entonces, como para que se vaya acercando más a lo que nosotros queremos. De todos modos, en general lo que se hace es hacer una iteración donde vamos probando diferentes contextos, por ejemplo, que varía mucho la respuesta del chat con los contextos, y vamos iterando y vamos viendo entonces cómo va mejorando la respuesta. Bueno, también tenemos varias técnicas para mejorar los prompts, como por ejemplo, si nosotros necesitamos una respuesta compleja, con varios pasos, por ejemplo, que genere, no sé, un plan de estudio sobre un determinado contenido o algo por el estilo. Bueno, en esos casos conviene no pedirle todo en el prompt inicial, sino, por ejemplo, pedirle que haga un punteo, digamos, un resumen de los puntos que trataría en ese plan y después irle preguntando uno por uno. Entonces, de esa manera vamos a obtener una mayor extensión de la respuesta y con mayor detalle, y lo vamos a poder ir puliendo sobre la marcha. También es importante que tengamos mucha precisión y mucha especificidad con lo que le pedimos, porque bueno, eso también va a ser importantísimo. Después, por ejemplo, lo que podemos hacer es asignarle un rol. Eso funciona muy bien. Por ejemplo, si vamos a pedirle que desarrolle un tema sobre, no sé, informática, le podemos decir, actúa como un experto en informática e inteligencia artificial. O en otros casos, actúa como un docente o un profesor o un doctor en, no sé, en química, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, un investigador. También se le puede pedir, de acuerdo a lo que necesitemos, ciertas profesiones también. Pero en definitiva, digamos, es como para ubicarlo. El modelo es como que se ubica en un espacio, ¿no? Y entonces vamos a obtener respuestas más específicas e incluso más largas también. Entonces, ese tema es importante. Prácticamente en todos los prompts siempre conviene primero empezar asignando un rol, salvo que no sea necesario, pero si no es importante. Y después otra cosa que también es importantísima
es especificar los destinatarios. Entonces, por ejemplo, podemos decir, bueno, actúa como un profesor de química que tiene que dar una clase a sus alumnos de nivel universitario de la materia Química Orgánica 1, por ejemplo. Incluso, bueno, y después explica tal tema y después podemos reforzarle, decir que cuide que el vocabulario sea un vocabulario académico. Eso sería, por ejemplo, en este caso como una indicación de salida, ¿no? Lo que habíamos visto hoy de los elementos. Entonces, que cuide el vocabulario, bueno, diciendo el nivel. Bueno, otra cosa también puede ser al revés, que le pidamos que explique algo, por ejemplo, pero para niños de edad primaria o para un niño de 5 años. Entonces va a adaptar también el contenido para, bueno, simplificarlo extremadamente. Eso también puede suceder. Entonces, lo de los destinatarios es fundamental. Otra característica es que le podemos indicar el estilo con el que queremos obtener la respuesta. Ese estilo puede ser o sea, no solamente para el nivel de destinatario, sino también el estilo, porque, por ejemplo, podría ser que dentro del prompt incluyamos un texto y que de un determinado autor, por ejemplo, y que entonces pidamos que respete el estilo de escritura de ese texto, y lo va a hacer incluso de escritores consagrados, también lo va a hacer. Podemos incorporarle un texto escrito por nosotros, y en ese caso va a imitar nuestro estilo de escritura. Y, bueno, y otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que estos chats tienen una limitación, que es la ventana de contexto, la ventana contextual, que si bien pueden, como habíamos dicho hoy con la cuestión de estos transformadores que van aprendiendo las estructuras del lenguaje, bueno, eso tiene un límite. Entonces, lo que va a suceder es que si el diálogo es muy largo, porque venimos iterando, lo que puede pasar es que las respuestas, a medida que se alarga ese diálogo, esa conversación, vayan siendo menos específicas, o incluso se favorece mucho la cuestión de las alucinaciones, que directamente empieza a responder cosas sin sentido, o incluso mucha información falsa. Entonces, lo que conviene en ese caso, si nosotros necesitamos tener un diálogo extenso, con muchos prompts, lo que conviene es cada tanto, cada 3, 4 prompts, ir como recordando, o incluso pedirle que haga un resumen de lo hablado hasta ese momento. Entonces es como que renueva esa ventana, porque va a partir de ese resumen, como también podemos de nuevo darle contexto, de nuevo reforzarle como que actúe como de experto en algo, porque lo que vamos a notar es que esas características se van perdiendo un poco, pero las podemos mantener de esta forma, pidiéndole cada tanto que haga resumen, o bueno, o volviendo a especificárselas, ¿no?, las características.